Bueno, vamos ahora a continuar, vamos a dar inicio al bloque 2. La primera exposición de este bloque va a estar a cargo del técnico Martín de Lucía. Martín es técnico superior agrario en suelos y aguas, es docente del Departamento de Agronomía, es un gran compañero, y actualmente es responsable del establecimiento Napostá. Este campo está ubicado en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 35, pertenece al Departamento de Agronomía y es una unidad demostrativa donde se desarrollan, bueno, no solo actividades de docencia e investigación, sino también de extensión sobre distintas prácticas agropecuarias que favorecen la sustentabilidad. Frecuentemente en el establecimiento se realizan jornadas abiertas a todo público, por lo que los invitamos a estar atentos a la difusión de estas jornadas y que vengan a conocerlo. En su disertación, titulada Suelos, prácticas agronómicas y biodiversidad en el sudoeste bonaerense, Martín va a realizar una descripción de los distintos ambientes agroecológicos del establecimiento y se referirá a algunas de las prácticas agronómicas que se están realizando allí, haciendo hincapié en los beneficios de una correcta rotación con la siembra de especies adecuadas para cada sector y destacando la importancia de la presencia de raíces vivas en el suelo para favorecer la biodiversidad. Así que escuchemos a Martín de Lucía en su exposición. Bueno, buen día. Mi nombre es Martín de Lucía, soy técnico en suelos y agua. Estamos haciendo esta pequeña charla para una jornada en relación al Día Mundial del Suelo, que se conmemora el 5 de diciembre. Este año, bueno, como lema se propuso algo que tiene que ver con la biodiversidad y bueno, en resumidas cuentas lo que queremos mostrar es lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando un grupo de docentes acá del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. En el lugar donde estamos es un campo educativo y experimental que pertenece al Ministerio de Desarrollo de Agroindustria y hace 16 años la universidad, en particular el Departamento de Agronomía, lo tienen como dato y ha llevado adelante todo lo que es el manejo, la planificación y el funcionamiento del campo. El campo se encuentra emplazado en el sudeste bonaerense, en la posición media de la llanura subventánica occidental del sistema serrano de Ventaña, y es un campo de 700 hectáreas donde tiene diversos ambientes. Esos ambientes agroecológicos que se pudieron definir gracias a la confección de un mapa que también participaron docentes acá del departamento y alumnos. De eso surgió una cantidad de 5 ambientes que tienen una representatividad en la zona de alrededor de unas 120.000 hectáreas. O sea que el campo es representativo y lo que nosotros proponemos y hacemos en el campo es transferible a una gran superficie de este sector de la provincia de Buenos Aires. Este campo tiene 711 hectáreas y de acuerdo a ese mapa de ambientes tenemos los ambientes más someros que están relacionados con las lomas y con los horizontes petrocálcicos, donde es la limitante para la exploración de las raíces, y ese ambiente cuenta con una profundidad efectiva de no más de unos 15-20 centímetros de profundidad. Después, 2 ambientes están en los sectores de las laderas, donde la principal diferencia es la pendiente y la profundidad efectiva,
El cuarto ambiente son algunos paleocauces o cañadones, como le llamamos vulgarmente, donde son los mejores suelos que tiene el campo y que no tienen problemas asociados a salinidad y sodicidad, tampoco problemas asociados con napas freáticas. Son suelos profundos y con un alto contenido de materia orgánica y una textura que anda en franco limoso. Con respecto al quinto ambiente, que es donde en este momento estamos emplazados, ese ambiente es un ambiente que está relacionado con dos cursos de agua que pasan por el establecimiento, y esos cursos de agua al lado de dichos cursos está lo que denominamos las llanuras de inundación, donde la principal limitante están asociadas a los contenidos elevados de sodio y los contenidos elevados de sales, con una napa que fluctúa entre el 1,50 m y el metro. Bueno, en este campo, hace ya 4 años se tomó la decisión de hacer una planificación integral de tierra de todo el campo, teniendo en cuenta la rotación con pasturas y en situaciones que no permiten agricultura, perennizarlos con diferentes especies de pasturas perennes. Para tal fin se han usado para los sectores de lomas y laderas pasto llorón, que se le hace su manejo con pastoreos racionales o cortes de limpieza. En los suelos de mejor calidad, que son las laderas bajas, los cañadones, se hace la agricultura de cosecha y agricultura para ganadería, bajo también secuencias de cultivo donde incluyen leguminosas, en este caso vicia villosa, y cultivos de invierno y de verano. Y en los sectores asociados a napas de agua o a las llanuras de inundación, esas pasturas que se han implementado en general son agropiros, festucas, y en ciertos lugares o ciertos sitios donde los suelos lo permiten, se han hecho estas consociaciones, se ha hecho una consociación de festuca con alfalfa, que es lo que vamos a hacer hincapié hoy. Todo esta planificación y este uso de esta vieja tecnología, pero que se ha dejado de implementar en muchas regiones de nuestro país, llevan la ventaja de hacer un control de distintas malezas por competencia, de hacer un uso de insumos, de disminuir el uso de insumos y basarse en una tecnología de proceso donde nosotros todos los nutrientes que vamos a utilizar los van a ir generando la distinta proporción que nosotros demos de leguminosas y distintas especies que utilicemos en esas rotaciones. Con esto lo que vamos a generar es que en el suelo haya más tiempo raíces vivas. Eso va a permitir una biodiversidad tanto aérea como subsuperficial en cuanto a los distintos tipos de raíces, composiciones y toda la micro, meso y macrofauna asociada a ese tipo de raíces, que van a dar una impronta, que ya la vamos a ver en los diferentes suelos de acá del campo, que básicamente en la parte física y también, bueno, en la química, que por ahí no es lo que uno va a ver a simple vista. En la parte física, en la generación de estructura, nosotros en los ambientes acá en todo el sudeste bonaerense, lo tenemos asegurado con la actividad de las raíces durante todo el año. Es casi la única
forma de formar o mejorar la estructura. Porque bueno, acá no tenemos congelamiento y descongelamiento, no tenemos movimientos en el suelo, entonces bueno, aseguramos con este tipo de rotaciones esa mejora en la fertilidad física y química del suelo. Bueno, entonces volviendo, haciendo hincapié en los beneficios de este tipo de planificación y rotaciones, en el campo la ambientación no solamente va a mejorar o va a conservar el recurso suelo, sino ya vamos a hablar de un manejo apropiado de las tierras, donde saliendo un poco de la parte del suelo, vamos a mejorar la calidad del aire, la calidad de las aguas que van a escurrir, porque con todos estos manejos agronómicos también vamos a disminuir mucho la degradación por erosión hídrica, por erosión eólica. Entonces, bueno, ahora ya puntualmente en el suelo donde nos encontramos es el suelo asociado a las llanuras de inundación, donde son suelos profundos, con la napa a 1,50 m, un horizonte superficial muy oscuro relacionado con el contenido de materia orgánica. Acá se pueden ver que lo pusimos en distintas bandejas. Estos son los primeros 20 centímetros de suelo, donde la estructura es de tipo granular, y luego sigue los otros 20 centímetros donde ya la estructura no es tan granular, pero bueno, ya es más en bloques, y tenemos las capas inferiores donde allá aparecen horizontes gleisados asociados con condiciones de hidromorfismo. Estos suelos tienen problemáticas, si bien uno los ve ahora muy saludables, muy bien, con un mal manejo, son ambientes muy frágiles. Todos los ambientes que nombré anteriormente son ambientes muy frágiles que con un uso inadecuado en pocos años pueden producir un deterioro en ocasiones irreversibles. Entonces, volviendo a este suelo en particular, con la vegetación que tenemos hoy, esta consociación con gramíneas, leguminosas, un sistema radicular activo durante todo el año, porque esta pastura va a alternar en las distintas especies, y las raíces, como podemos ver, la alfalfa que va a tener una raíz pivotante, las gramíneas que van a tener una masa radicular principalmente en la parte más superficial, podemos asegurar de que la vida y todo el funcionamiento en estos suelos está asegurado en cuanto a la actividad microbiana, en cuanto a la actividad de la mesofauna. Ahí podemos ver que hay gran actividad de lombrices. Eso es lo que nosotros en esta planificación y con estas tecnologías estamos buscando para conservar tanto el recurso suelo como todos los otros parámetros medioambientales que están relacionados indirectamente con el uso y el manejo de los suelos en esta parte de la producción. Seguimos con esta jornada, luego de haber escuchado, y espero que hayan disfrutado de las imágenes del establecimiento en Apostá. Ahora vamos a escuchar a los ingenieros agrónomos Hugo Kruger y Josefina Silio. Ambos expositores integran la planta de profesionales de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave dentro del grupo de manejo de suelos y cultivos. El doctor Kruger es ingeniero agrónomo, egresado de la universidad, y doctor en Ciencias del Suelo y Cultivos de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es además especialista en fotointerpretación para estudio de suelos, actúa como director adjunto en varias tesis de especialización y de posgrado de diversas universidades nacionales,
y como docente invitado en cursos para graduados. Es responsable del sector manejo y conservación de suelos de la estación Bordenave y además responsable técnico del laboratorio de suelos. Por su parte, la ingeniera agrónoma Silio, también recibida en nuestra Universidad Nacional del Sur, es además magíster en ciencias agrarias, con un trabajo desarrollado sobre indicadores de calidad de suelo. Actualmente participa en diversos proyectos que abarcan temáticas como la calidad de los suelos, la fertilización en cultivos de invierno, rotación de cultivos y manejo del agua en secano. La exposición está titulada Profundidad efectiva de los suelos como condicionante de ambientes y rendimiento de cultivos. Esta charla va a estar enfocada en un horizonte muy particular que está presente en muchos de los suelos de nuestra región y que se lo conoce vulgarmente como capa de Tosca. Ambos expositores se van a referir a sus posibles orígenes y cómo se relaciona su presencia a distintas profundidades dentro del suelo con la disponibilidad de agua y el rendimiento de los cultivos. Los dejo a continuación con Hugo Kruger y Josefina Silio. La tosca es una capa de acumulación de calcáreo, carbonatos de calcio, de magnesio y otros elementos de coherencia, extensión, dureza muy variable, que aparece a distintas profundidades en los suelos de la centro-sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa. Es una capa de una antigüedad estimada en unos 10.000 años, cuyo origen no está totalmente dilucidado. Hay dos teorías principales que tratan de explicarlo. Una de ellas lo asocia con el descenso arrastrado por el agua de infiltración de carbonatos y posterior precipitación en ciertas profundidades, y la otra, por el contrario, la asocia con el ascenso arrastrados por el agua capilar a partir de niveles freáticos con aguas muy calcáreas. No está claro cuál de las dos es la verdadera, pero distintas evidencias encontradas en la región indicarían que la primera es una de las más probables. Tosca. Generalmente la tosca en la región aparece a profundidades cercanas al metro, pero en realidad es muy variable. Puede estar aflorando en la superficie a unos pocos centímetros de espesor o incluso llegar a profundidades mayores a los 2 metros en ciertas situaciones de relieve. Si bien hay una cierta asociación con el paisaje, donde en las lomas la tosca se arrima a la superficie y en los bajos profundiza, llegando a mayores profundidades, en realidad no hay una verdadera relación entre la superficie de la tosca y la topografía actual, lo cual refuerza la idea que esto se formó esta capa en una situación, en un ambiente muy diferente al ambiente actual. La profundidad de la tosca es importante desde el punto de vista de los cultivos porque en realidad la podríamos asociar al fondo de la maceta donde tenemos las plantas. Un suelo de profundidades de 1 metro aproximadamente retiene unos 160, 180 milímetros de agua, y el mismo suelo con 40 centímetros de profundidad retendría unos 70, 80 centímetros. Entonces, con el juego de las precipitaciones, que es muy variable en la zona semiárida, la capacidad de almacenamiento del suelo es muy importante para los cultivos. Cuando tenemos ciclos de cultivos muy secos, con precipitaciones poco abundantes, es importante la capacidad del suelo de suministrar el agua que no le dan las precipitaciones al cultivo. Todo esto hace que la topografía de la tosca, la profundidad de los suelos, sea un factor importante en el manejo de cultivos en la región. Debido a la variabilidad de las precipitaciones en las zonas semiáridas, es importante tener en cuenta qué capacidad tenemos en cada lote con respecto a la acumulación de agua en el perfil de suelo. Los años donde las precipitaciones son abundantes, estas diferencias disminuyen, pero en los años que las precipitaciones son más escasas, la profundidad y la textura del suelo juegan un importante rol en la cantidad de agua que podemos acumular. Y esto directamente se relaciona posteriormente con el rendimiento de los cultivos. Es así como hay diferentes estudios que correlacionan el rendimiento, tanto de grano como de pasto, con la disponibilidad de agua de los suelos. Cuando la precipitación es escasa y la capacidad de retención de agua se completa en cada uno de los suelos,
La relación entre el rendimiento y la profundidad del suelo es clara. Y es así como podemos obtener distintos mapas de ambientes basándonos en distintas características. Podemos ir desde métodos más simples, por ejemplo la utilización de sondas mecánicas, el típico pinche, como la utilización de otros métodos más complejos, como puede ser el medidor de electroconductividad de los suelos, determinado por la rastra Veris, o por otros métodos, como por ejemplo la utilización de imágenes satelitales y la utilización de índices, como por ejemplo el NDVI de los lotes. Lo importante de cada uno de estos métodos es que nosotros tengamos herramientas para poder delimitar ambientes y así poder conceder a cada ambiente un manejo diferencial que permita utilizar de manera eficiente cada uno de los recursos, ya sea densidad de semilla, cantidad de fertilizante o aplicación de distintas pautas tecnológicas para la obtención de mejores potenciales. La presencia de tosca es un carácter regional y es una de las tantas formas que puede condicionar el suelo a la productividad de los cultivos. En estos suelos frágiles es importante ajustar las prácticas de manejo para evitar la erosión, la degradación química y la pérdida de biodiversidad de nuestros suelos y así poder sostener sistemas productivos sustentables. Llegamos a la última charla de este segundo bloque, que va a tener ya un enfoque jurídico. Esta charla va a estar a cargo del abogado Juan Carlos Acuña, quien va a disertar acerca de la Ley de Conservación de Suelos. El doctor Acuña se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, ha dictado diversos cursos de posgrado en Derecho Agrario y Ambiental Internacional, así como numerosas clases especiales en carreras de grado y posgrado. Es un expositor y conferencista frecuente en jornadas, seminarios y congresos sobre temas de derecho público, agrario y ambiental. También es apoderado de pymes agropecuarias familiares, consultor privado y consultor de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo. El doctor Acuña comenzará su exposición refiriéndose a la importancia de los suelos agrarios como proveedores de alimentos para la población, recalcando su característica de recurso natural no renovable y fuente de creación de valor. Luego citará algunas políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, que regulan las prácticas de intervención humana y la gestión de los suelos y aguas con criterios de conservación y sustentabilidad. Y destacará la importancia de cuidar la salud del suelo a través de sistemas técnicos y jurídicos de organismos públicos y privados con un enfoque de gestión integral. Le damos la palabra a Juan Carlos Acuña, a quien le agradecemos enormemente su participación en esta jornada. Bueno, hoy estamos preparándonos para celebrar este 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo, que indudablemente nos trae a la reflexión, sobre todo, no solamente en el sistema internacional, sino también en el sistema nacional. Desde mi ámbito de enfoque jurídico, sin duda es un tema de los recursos naturales más postergados en las políticas públicas nacionales y provinciales. Y tenemos sí que hacer un breve repaso de la importancia de los suelos, no solamente en Argentina, sino también en todo lo que significa el sistema internacional. Tenemos que decir que el 95% de los suelos para alimentar 7.500 millones de habitantes, que es más o menos los habitantes que hoy habitan este planeta, son producidos por los suelos agrarios. Los suelos de uso agrario solo representan el 3,41% de la superficie terrestre total del planeta, incluidas las aguas. Obviamente las aguas ocupan casi el 70%, algo más del 70%. Y si tomamos en cuenta los suelos de uso agrario sobre la cuestión de tierras de este planeta, estaríamos en un 29% de uso agrario. De manera que es un gran desafío respecto de lo que significa
el aumento de la población, el incremento de la necesidad del incremento de la producción de alimentos, pero también los sistemas de producción que tienen el sostén, obviamente básico, en el suelo agrario. Tenemos que decir, sí, que los suelos de uso agrario son aguas, clima, energía solar, son recursos naturales y factores centrales para la diversidad productiva agroalimentaria. Clima y energía solar son básicamente bienes jurídicamente inapropiables, salvo aquellos casos como el de reciente Puerto Madryn, en que un municipio ha impuesto una tasa al uso de las tecnologías de energías renovables. Obviamente nada más que recurrir a una fuente de financiamiento, en este caso municipal, usando la naturaleza. Clima y energía solar indudablemente son básicamente inapropiables y son gobernados por la naturaleza, y que obviamente no se puede regular una intensidad de viento, una ocurrencia, la frecuencia, la intensidad del viento, el nivel, si es clima templado, si es tropical, húmedo, seco, no lo puede disponer una norma jurídica. Los suelos y aguas son determinados definitivamente por la naturaleza, pero sí, en el caso de suelos y aguas, sí, las prácticas de intervención antrópica, es decir, humana, para el acto productivo, y la gestión de estos suelos y aguas con criterios de conservación y sustentabilidad son regulables por normas técnicas y jurídicas de los estados bajo el marco de tratados, acuerdos, directrices y recomendaciones de organismos internacionales. La cuestión de los recursos naturales ya está dentro de la agenda de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. El acuerdo sobre agricultura es una muestra clara donde dice que aparte de los aspectos de seguridad, de medidas de higiene y sanidad de los productos, también tendrá en cuenta cómo se manejan los recursos naturales del país exportador. Podemos decir que a nivel internacional hay una gran dificultad en avanzar a celebrar, promover, realizar un tratado, un acuerdo internacional con sentido general para todos los suelos de uso agrario del planeta. Solamente la FAO ha impulsado en 2017 directrices voluntarias, es decir, los estados voluntariamente pueden adoptarla e incorporarla a sus derechos internos, la gestión sostenible de suelos dentro de lo que significa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en lo que Argentina es un destacado Estado miembro. El organismo promueve acuerdos, sin duda, como decíamos, con algunas dificultades de progreso por la gran heterogeneidad agroambiental de los suelos agrarios en el planeta, pero también influido por las distintas matices y heterogéneas políticas públicas de los Estados Unidos. Un dato que podemos sí citar, que lo tomamos como referencia, la Unión Europea ha sancionado a partir del 2002, rige, con algunos grados de avances y retrocesos, con algunos progresos en algunos países más, en otros menos, de la Comunidad Europea, con una estrategia temática para la protección del suelo. La estrategia temática para la protección del suelo en el Parlamento Europeo adoptó forma de resolución en el año 2002, empezó a regir en el 2003. No podemos dejar de señalar con énfasis que el suelo es un recurso vital y en gran parte no renovable, que está sometido a una presión cada vez mayor. Argentina puede ser un testimonio claro entre el aporte externo de insumos, en el caso de fertilizantes, y la extracción de macro y micronutrientes. En la ecorregión pampeana, sin duda, atravesamos una etapa de desbalance. No se repone, en la medida de lo suficiente, la cantidad de macronutrientes y micronutrientes que
extrae y el cultivo se lleva. La importancia de la protección de los suelos se reconoce no solamente en la Unión Europea o en los organismos internacionales que promueven estrategias temáticas o directrices, sino que también podemos ir dentro del nivel internacional que la Cumbre de Río, todos los estados adoptaron una serie de declaraciones que tenían en cuenta la protección de los suelos. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación de 1994 tiene como finalidad sin duda evitar y reducir la degradación del suelo, rehabilitar tierras que han tenido algún efecto de degradación y recuperarlas, aquellas que están en estado de desertificación. En el sexto programa de acción en materia de medio ambiente presentado en la Comisión en 2001 se estableció el objetivo de proteger los suelos contra la erosión y la contaminación, mientras que en la estrategia a favor de un desarrollo sostenible, publicada también en 2001, se señaló que la erosión y el declive de la fertilidad del suelo afectan la viabilidad de las tierras de uso agrario en el futuro, lo que lo hace, obviamente, críticamente insustentable. En la comunidad internacional hay sobrados ejemplos de estados que se ocupan y promueven políticas públicas conservacionistas de los suelos. Cito como paradigma, que todos lo citan de unos y de otros lados, Costa Rica, a través de una ley, la 7779, que instauró un Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos participativo, público, privado, que integra la gestión de aguas a la gestión de suelo. Crea como consorcios o comités de gestión con participación de los particulares, contempla exoneraciones como estímulo a la adopción de mejores prácticas de conservación, contempla exoneraciones impositivas, incentivos fiscales y tributarios y sistemas de créditos con tasas preferenciales. Vamos a Argentina. Argentina está bendecida por la naturaleza. Tiene una diversidad de agroecorregiones que permite la producción alimentaria de casi todas las especies y productos agrarios destinados a la alimentación humana, salvo el cacao, vamos a decir. Pero hasta hace unos años también era indicado el café como un producto que no producíamos, pero ya hace unos años se produce en el norte, tal vez no en la cantidad y en el volumen para abastecer el mercado de consumo interno, pero Argentina produce café. En Argentina es falso que muchas veces escuchamos que el problema de la falta de la conservación de los suelos es un problema que faltan las leyes. Hay leyes importantísimas en número, tanto nacional y provincial. El problema es la ausencia del Estado en sus niveles nacionales y provinciales para implementar la ejecución de leyes, como puedo citar la ley vigente desde el año 1981, así casi 40 años, la ley 22.428 de fomento para las prácticas conservacionistas del suelo agrario. Tiene plena vigencia jurídica, más allá que esta ley puedan, algunos, como dice, es una ley antigua, es posible que sea una ley antigua y puede ser armonizada y actualizarse a través del progreso, obviamente, científico y tecnológico que ha experimentado en estos 40 años el conocimiento sobre los suelos. Pero obviamente el espíritu y los principios que inspiraron esa ley se mantienen absolutamente inalterables y obviamente es necesario enfatizar la necesidad de su implementación. Los suelos, cuando uno habla de suelos, los suelos son fuentes de creación de valor, sin valor creado. Es absolutamente utópico consagrar y publicitar políticas públicas de agregado de valor en el sector agroalimentario y agroindustrial. Sí, sectores con el agroproductivo que traccionan divisas sustantivas al Estado Nacional y un saldo positivo a la balanza comercial argentina. El suelo es un ser vivo, decimos, pues no tiene solamente una composición física y química, sino también biológica. Y como todo ser vivo,
la salud del suelo debe ser atendida y cuidada a través de sistemas técnicos y jurídicos, tanto de acción pública como de acción privada, coordinadamente y bajo estímulos estatales e incentivos tributarios, al modo que lo consagró hace casi 100 años Estados Unidos, y muchos países latinoamericanos lo han adoptado, como el caso de Costa Rica que citamos hace momentos. Para una correcta gestión conservacionista de los suelos deben implementarse, como lo hace Costa Rica, con un enfoque de gestión integral de suelos y aguas por unidad de cuencas o subcuencas que la naturaleza impuesta. Es decir, la conformación que la naturaleza dispuso no coincide con los límites políticos territoriales de las provincias, quien obviamente detentan por nuestro sistema federal el dominio originario de los recursos naturales por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Pero este dominio originario no impide, a mi juicio, que leyes federales ordenen, instruyan, programen y coordinen planes uniformes ya adecuados a cada agroecorregión que tenemos en Argentina para las prácticas de conservación del suelo. Sin duda, en las últimas décadas podemos decir que transitamos etapas de penosas políticas públicas pendulares, donde se registra una débil a inexistente acción en materia de suelos agrarios de los consejos federales, que serían los convocados para abordar la temática de los suelos de uso agrario esencialmente en todo el país, pero muy particularmente en la gran ecorregión pampeana. Y cuando hablo de consejos federales, el Consejo Federal Agropecuario, el Consejo Hídrico Federal, el Consejo Federal del Medio Ambiente, el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial. Todos estos consejos formalmente están constituidos, funcionando, y obviamente algunos dicen no tienen el personal suficiente, pero hay ahí un gasto público, vamos a decir, que debe ser convertido en inversión pública para promover, coordinar, instrumentar acciones de conservación en todo el territorio nacional de acuerdo a cada agroambiente, obviamente, urgentemente. Las políticas públicas deben ser implementadas como políticas de Estado. En Argentina, penosamente, transitamos una precaria temporalidad política de gobiernos, con muchas normas jurídicas y técnicas que están disponibles, vigentes, accesibles, pero lamentablemente inoperativas por incumplimiento del Estado y sus distintos niveles de responsabilidad que tienen, a través del sistema tributario, como en el caso de Argentina, la más alta participación en la renta agraria comparada con otros sectores de la actividad económica nacional, sobre todo en la renta agraria y cultivos comerciales extensivos, que obviamente es un pilar económico, no solamente de relevancia interna, sino en materia de exportaciones. Señores, lo único que me resta por decirles que estamos obviamente reeditando situaciones anteriores. Esperemos que en algún momento la cuestión del suelo de uso agrario sea ponderado, sea valorizado, no solamente el suelo, sino la necesidad de incrementar recursos presupuestarios, no solo para financiar, promover, fomentar con exenciones impositivas, con fomento de crédito. Lo que las leyes que están vigentes están previendo, sino fortalecer todos aquellos organismos tecnológicos e institutos estatales de organizaciones civiles que han promovido, como la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, que lleva, obviamente, 60 años de existencia, promoviendo e instalando la necesaria agenda de los suelos agrarios, no solamente en la agenda privada del sujeto agrario. Cuando hablamos de agrario, hablamos de todas las producciones, no solamente de agrícola, la forestal, la pecuaria en sus distintos géneros o especies, la hortícola, florícola, frutícola,
Obviamente esto es un gran desafío abierto. Esperemos que este día 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo, sea realmente una pequeña empuje para promover en el futuro inmediato la implementación y operativización y fortalecimiento de los institutos estatales, privados y académicos para investigación y desarrollo de mejores prácticas de conservación del suelo. Gracias Universidad Nacional del Sur, gracias a la Asociación Argentina Ciencia del Suelo. Luego de haber escuchado las 3 charlas, vamos a ir al espacio de preguntas. Y bueno, justamente ahora nos acompaña Josefina Silio, así que tenemos una pregunta para ella, que dice: ¿cuál es la profundidad de suelos que se recomienda para la producción de cereales de invierno? ¿José? Hola, gracias Erika. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores y bueno, gracias a los que nos están acompañando por medio de las distintas vías de comunicación. Con respecto a la pregunta que realizan, lo que nosotros tenemos estudiado en la zona es que una profundidad de suelo efectiva que podría ser compatible con una producción adecuada o al menos media de trigo, de cebada, podemos estar hablando de unos 60 centímetros. Obviamente nunca es un valor exacto, pero bueno, está alrededor de ese número, entre 50 y 60. Y eso tiene que ver con las características de las precipitaciones en la zona y con la capacidad de retención de nuestros suelos. Lógicamente que este valor va a depender de qué textura de suelo estemos hablando y de si existen o no otro tipo de limitaciones. Siempre hay que ver cuál es el factor que más está incidiendo en esa producción, y en ese sentido podemos decir que si no hay otro tipo de limitantes importantes y solo tiene que ver qué cantidad de agua retenemos en el suelo, ese es un valor adecuado y obviamente dependerá de cada situación en particular, pero podría decirte que 70 centímetros es un valor para considerar ya apto para cultivos anuales, podríamos decir, ya sea verdeos o cultivos de cosecha. Gracias, Josefina, por tu respuesta. Ha llegado otra pregunta, en este caso para Martín de Lucía, que también nos está acompañando. Y la pregunta dice si la consociación es para todo el campo y la fecha de siembra y pastoreo, preguntan por acá. Martín, si estás por ahí. Hola, bueno, buen día, gracias por lo mismo que dijo Josefina, a la organización y a la celebración de este día. Bueno, con respecto a la pregunta, la consociación, inclusive creo que algo lo nombré en la charla que cuando la filmamos, no es para todo el campo, sino teniendo en cuenta los sitios asociados a la llanura de inundación, pero con características relacionadas al sodio, a las sales y a la napa que se adecúen a esa consociación. O sea que la alfalfa con festuca, como está ahí que presentamos en el video, está en algunos sectores donde el suelo lo permite en cuanto a esas limitantes. O sea, con napas más bien profunda y con un tenor de salinidad y tonicidad medio o bajo, por lo menos en los primeros 50 centímetros. Después, con respecto a la segunda parte de la pregunta, que era, bueno, la fecha de siembra, esa pastura se sembró en marzo de 2019, tuvo varios pastoreos, ahora, bueno, no lo tengo tan presente, pero en el primer año se pastoreó en la primavera, y después, en lo que va del 2020, ya se hicieron 3 pastoreos en el otoño. Ahora en la primavera bueno, inclusive retrasamos un poquito el pastoreo para hacer la filmación, pero bueno, entran la invernada en estos momentos. Así que creo que esas eran las preguntas, ¿no?
Perfecto, muchas gracias Martín. Aprovecho ya que estás acá para agradecerte tanto a vos como a Josefina por habernos dedicado un ratito de su tiempo para conectarse acá. Y bueno, de esta manera, si no hay más preguntas, estaríamos finalizando el bloque 2. Antes de pasar a los videos institucionales, desde la comisión organizadora les queremos agradecer a todos los oradores por el aporte de sus conocimientos, por su experiencia para la realización de esta jornada, por el tiempo que nos han brindado y por la excelente predisposición que han mostrado con todos. Así que bueno, muchas gracias y de esta manera finalizamos el segundo bloque. En el tercer bloque va a actuar de moderadora Micaela Comesaña, que también es una compañera docente del Departamento de Agronomía. De mi parte, me despido y los dejo para encontrarnos en el bloque número 3. Muchas gracias.